¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle en este lunes 16 de julio del 2018. Encantados de compartir con usted las realidades y las opiniones de México Prioridad. Esta noche, a pesar de que usted percibe el estudio vacío, digo vacío no porque no tengamos un equipo de producción, te saludo con mucho gusto, Javier Águila, por allá don Iván Aguazzi, por allá don Humberto Rivera, pero los estelares de la mesa no llegan. Parece que hay un complot y no sé si se pondrá nuevamente de moda ese calificativo. Yo espero que no, por el bien de México, pero sí un complot aquí de los colaboradores de México Prioridad, porque a pesar de tener confirmados a Bruce Willis, pues esa confirmación se cayó hace unos minutos por circunstancias que evidentemente están fuera de control. Sí están confirmados Jorge Torres Ríos y Pepe Ojeda Bustamante, de manera que yo creo que no deban tardar. Por lo pronto, y esto me permite adelantar varias cosas, mire, con el asunto de este proceso electoral histórico, en este momento en donde las cosas empiezan a acomodarse, empiezan a surgir posiciones que eran francamente antagónicas y ahora parece que hay un acuerdo, parece que hay una buena disposición para asumir lo que para 32 millones de mexicanos es un auténtico placer, que fue el que Andrés Manuel López Obrador haya sido contundentemente electo presidente hasta este momento. Otros millones pues no lo vimos así, pero me parece, insisto, que lo que vale la pena es entender que por el bien de México tenemos que sumarnos todos y hacer todos lo que corresponda en el ámbito de cada uno de nosotros. De manera que bueno, por lo pronto voy a saludar con muchísimo gusto a mi querido Pepe Ojeda Bustamante, quien seguramente escuchó las voces del más allá cuando lo estaba yo invocando diciendo que había un complot, que espero que ese calificativo ya no aplique por el bien de México. Mi querido Pepe, bienvenido nuevamente a esta tu casa. Qué gusto, Leo, y como siempre a tus órdenes. Bueno, yo lo primero que te voy a pedir es que te acerques lo más que te sea posible al micrófono, porque, no sé, cuando te sientas en este lado, pareciera que no se escucha tu voz, cuando sí se escucha, porque la estamos monitoreando, pero alguna gente como que pide que hables con un tono de voz un poco más alto, ¿no? Con mucho gusto. Así es de que, bienvenido. Mira, ya se va complementando esta mesa que ya me estaba preocupando. Jorgito Torres Ríos, ¿cómo estás? Bien, Leo, bien. No, yo venía puntual, pero el festejo del Carmen me complicó mucho llegar. Bueno, siempre hay pretextos, ¿no? No, pero esta es una Esta es razón, esta es razón, sí, no es pretexto. Sí. ¿Cómo estás, Jorge? A todo dar. Qué bueno, sí, qué bueno, qué gusto. El que sí definitivamente no viene, y no cabe duda qué fácil es el ser humano para marearse. Tanta fama que tiene, tanto poder, tanta influencia, tantos autógrafos que le piden, y mi querido Bruce Willis, estando confirmado, bueno, pues hace una hora me llamó y me dijo, perdón, no voy a poder llegar. Estaban en chalupas, ahí yo lo vi, en el Carmen. En las chalupas, en las pelonas, en las tostadas, ahí en los molotes, en los churros. Qué festejo, Sí. Uno de los más relevantes de toda Puebla. Claro. La festividad de la Virgen del Carmen. Así es de que felicidades para todas las carmelitas en este día. Bueno, yo no sé si les parece y entramos de lleno, porque hay cualquier cantidad de temas, aunque me parece que es inevitable hacer mención a esta final de la Copa del Mundo, que como todo en la vida se espera con cierta ilusión, con cierto anhelo, y todo pasa. Sí. Y ya se acabó. Sí.
y se fueron los grandes tradicionales. Asume hoy como campeón del mundo uno que ha sido grande porque ha sido campeón ya en una ocasión, pero hoy por segunda ocasión. Sí, no hay plazo que no se País cumpla, africano, ¿no? Claro. El primer país africano que se corona campeón del mundo. Bueno, sí, creo que 13 jugadores. No, hombre, impresionante, Sí. impresionante. Sí. Lo cual evidentemente tiene muchas lecturas, pero al final lo importante es que de acuerdo a cómo iba transcurriendo este torneo, pues se impuso el que tenía que imponerse por encima de lo sentimental con Croacia, ¿no? Sí, claro. Sí, no gana el sentimentalismo, ¿no? Gana el fútbol, claro. Bueno, cuando se trata de apostar, uno siempre tiene que decir, con mi corazón voy con este y con mi dinero voy con este, ¿no? ¿Seguimos hablando de fútbol? ¿Eh? Como parece que hablas de las elecciones, ¿no? Las pasadas elecciones. Es diferente, Pepe, o fue diferente. Y afortunadamente, y vamos a entrar de una vez ya al tema, afortunadamente, pudiendo estar el país en condiciones críticas, la verdad es que estamos como si nada hubiera pasado, ¿eh? Sí. Aunque sí con mucha tranquilidad, con mucha alegría de mucha gente esperanzada, y aquí es en donde empiezan a complicarse las cosas. ¿En qué tanto don Andrés Manuel López Obrador va a poder cumplir todo lo que ofreció? Fíjate que interesante, Leo. Me parece esto último que señalas, que incluso lo mencionamos aquí en algunas ocasiones, de que la expectativa de Andrés Manuel no es peccata minuta. La expectativa es bastante compleja, porque el país está bastante complejo. O sea, el país está desastroso. Sí. O sea, el país está como si hubiéramos, si nos vamos a septiembre, como si hubiéramos salido de un terremoto, ¿sí? En todos lados, incluso lo podemos ver desde el ámbito en los municipios, en los estados, en la federación, en el poder judicial, en el poder legislativo, en el ejecutivo. Es decir, hay un daño bastante complejo, está minado el país por diversas partes. Un daño estructural, por eso es mucho más grave que el peor de los terremotos. Exacto, es un daño ¿Sí? estructural, pero un daño estructural que también se vuelve interesante, que se ha comprometido, ha agarrado el toro por los cuernos, se ha comprometido que lo va a resolver lo más pronto para él que sea posible. No le quiero echar porras, sino lo que voy es que termina el proceso electoral y pues se debió de haber ido a descansar, se debió de haber ido a marcar la agenda, un evento cada semana o cada 2 semanas o cada mes, y es tal las ganas que tiene, parece, de trabajar, pues que el domingo el proceso electoral, el martes ya está reuniendo y está marcando agenda, y desde el martes vemos que está marca agenda, sigue creciendo. Lo cual es muy buen síntoma, por supuesto. Exacto. ¿Sí? Porque no está evadiendo precisamente. Rehuyendo a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Sí, y interesante estas 50 acciones que Propuestas. de estas 50 acciones que propone, a mí se me hace súper significativas, porque otra vez, para cualquier análisis que pudiéramos hacer de los sexenios anteriores, te estaría dando un balazo en el pie. Y los diputados que las van a aprobar se estarían dando un balazo en el pie. Y los gobernadores estarían sintiendo esos balazos que están dando los legisladores, Andrés Manuel, el gobierno federal, porque no solamente estamos hablando de leyes, de reglamentos, de políticas, de códigos, De acciones puntuales, concretas, que atacan el bolsillo de millones de personas. para muchos. Incluso el bolsillo de los vivales gobernadores, ¿no? Exacto. Bueno, Sí, sí. esos son los primeros, hombre. Bueno, los primeros son los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que en función al nivel de ingreso que tiene, Claro. pues son los que más van a resentir. Bueno, proporcionalmente hablando se resiente igual, pero pues ya hay quejas muy severas por parte de este poder, Sí, ¿no? claro. Sí, incluso revisando algunos portales que hacen análisis con bastante dureza, con bastante rigidez, hay un elemento a propósito del Mundial, de que Croacia tiene 10, con las características de México, tiene 10 más personas que imparten la justicia que México.
con el país pequeño, con la población que tiene. Sí, porque tiene Puebla como estado, tiene es más grande que Croacia. Sí. 3,5 millones en Croacia, ¿no? Más o menos. Y el tema es que precisamente para poder, y por eso me parece significativo que saques la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, el ámbito judicial, el Poder Judicial, porque ahí tenemos un déficit, pues. Y tenemos un déficit, y si lo desagregamos, como aquí tuvimos, me acuerdo, cuando discutíamos el tema de la seguridad pública, cuando estuvo aquí un empresario que está metido en temas de seguridad municipal, y lo que refería era precisamente que hay una carencia, pues, de impartición de justicia, ¿sí? Al final se quedan ahí, y el caso de Croacia es muy, muy significativo. Pero regreso, aquí lo interesante de Andrés Manuel es que está marcando agenda, pero está marcando agenda desde el punto de vista de congruencia. Y esa congruencia va a llegar un momento que va a tener que toparse con pared, porque no está tan fácil el tema. Si tiene un equipo alineado a él, pues a lo mejor va a cumplir expectativas. Pero ¿cómo va a erradicar la corrupción que está tan metida en los cimientos de las estructuras que se dañaron? ¿Cómo va a enfrentar el tema de la inseguridad con todo este andamiaje que hay? Pues que es más fácil delinquir que si quieres tener ingresos fácil, que estar esperando un trabajo, ¿no? Como lo hemos visto, no solamente en Puebla, sino en varias partes del país. Cualquier persona que cometa un ilícito es muy difícil que se le castigue, ¿no? Y ese es precisamente los indicadores que tiene México. Este estudio que ha presentado en varias ocasiones la UDLA, el doctor Juan Antonio Leclerc, pues precisamente estos índices de impunidad se vuelven significativos. Es decir, la posibilidad que haya que se imparte justicia es mínima en México, ¿no? Y si se empieza por visualizar esto con la intención de enfrentarlo seriamente, pues yo creo que sí que es digno de aplaudirse, ¿no? Sí, a mí me parece interesante, porque esto que marca agenda de verdad es sinónimo de congruencia, porque no está siendo ajeno a sus promesas de campaña, ¿no? Y aun cuando las promesas de campaña, por eso refería que si nos vamos en el imaginario de los últimos procesos electorales de los que ganaron, pues iban de vacaciones, ¿no? Pues, sí, claro. Y ya para va a seguir el país de coser y cantar. Sí. O sea, pero hoy las circunstancias son muy diferentes. Muy diferentes. Sí, porque se juntaron delincuencia, impunidad y poder, ¿no? Sí. Y entonces eso tiene lacerado al país, ¿no? Ahora, finalmente creo que hacer un papel mejor que el que desempeñó Peña Nieto está harto sencillo, ¿no? Es más, cualquiera lo va a superar. Sí, yo diría que incluso la presidencia como institución, si quedara acéfala, estaría mejor. Sí, caminaría mejor, ¿no? Ahora, y sabes que fíjate, coincido con muchas decisiones que le están dando congruencia, y de hecho, a mí me preocupaba, por ejemplo, que ya electo, a la salida de su reunión con Peña Nieto, hablaba de quitar funciones a la Guardia Presidencial porque a él lo cuidaba el pueblo y tal, ¿no? Entonces yo decía, me parece que la campaña ya se acabó. Ya no puedes estar ofreciendo algo que implica un riesgo terrible para la estabilidad misma del país. Sobre todo, sabes que, Leo, que ya no necesitas hacer declaraciones que te rindan aplauso, porque la campaña ya acabó. Y más bien, si efectivamente pretendes hacer decisiones tan fuertes y cambios tan drásticos, entonces te pones en riesgo en automático, como bien decías. Entonces no puedes permitirte decir el pueblo me cuida, porque realmente estarás en riesgo, ¿no? Sí, estás tocando las fibras más sensibles. Así es, los callos más fuertes, exacto, ¿no? De un sistema político que se resiste y se ha resistido a morir, a reinventarse, a reestructurarse. Y creo que esa es la parte, coincido con Oscar, o sea, completamente, es decir, lo que nos lacera es lo que nosotros como sociedad también lo permitimos, ¿no? Todos en su general. Y continuando con este tema, a mí también me parece interesante que lo que está haciendo y lo que está exhibiendo, a mí me llama muchísimo la atención, que ya tiene una radiografía, digo, después de 12 años, tiene una radiografía, ya tiene diagnósticos, claro, no sé si ustedes... Y buenos diagnósticos, ¿no? Y buenos diagnósticos, no sé si revisaron un documento donde viene su gabinete, su propuesta de gabinete, donde viene sus propuestas de política pública y donde viene el diagnóstico del país. Digo, está muy breve, digo breve entre comillas, pues va a ser como unas 20, 30 cuartillas, pero lo que voy no está, no hay que minimizarlo, es decir, la verdad sí trae un tema de un trabajo previo a conciencia, y otra, cuando revisas el gabinete, su propuesta de gabinete, pues no estamos hablando que son pura gente de nivel, experimentada. Hay gente de mucho prestigio, con una gran experiencia, lo cual reafirma esta esperanza, ¿no? De que verdaderamente
Quien piense que las cosas van a cambiar en 1, 2 o 3 años, digo, está perdido, pero por algún lado se tiene que empezar, y a partir de esta visión, de este diagnóstico y de este acompañamiento de gente valiosa, especializada en las diferentes temáticas, pues creo que sí hay muchas posibilidades. Sí. Mira, de hecho, descentralizar el Estado, el Distrito Federal me parece maravilloso, ¿no? Y luego sí, el gabinete luce bastante bien. A mí me sigue haciendo ruido tanto Esteban Moctezuma como Marcelo Ebrard, ¿no? Pero dando el voto de confianza, la verdad es que suena bastante bien. Y fíjate, otro acierto que me parece a mí muy interesante es que él anuncia, cercano a su toma de posesión, previo anuncia una gira por todo el país, ¿no? Y me parece interesante, no solo porque, o sea, no por la gira misma, no porque se dé el tiempo de ir a recorrer el país y tal, sino porque evita esta situación que pasa cada sexenio, de que al cierre el país tiene 2 gobiernos, ¿no? En donde la gente están, unos que le rinden, aquellos que dicen, ok, son sus últimos días, pero el presidente sigue siendo este señor, y aquellos que dicen, no, yo con él ya no me entiendo, ahora me voy con el otro porque es el que está por entrar. Y de algún modo tenemos 2 despachos de gobierno. Claro. ¿No? Entonces me parece muy sano, porque eso se limpia o se evita a partir de esa gira, ¿no? Sí, y otra vez vuelve a seguir generando esas expectativas, es decir, las expectativas que teníamos con la elección, bueno, antes de la elección, con las encuestas, que si se le iban a dejar o no, que si iba a haber fraude o no. Y no me refiero a Puebla, me refiero a nivel nacional. No, lo de Puebla lo vamos a tocar un poquito más adelante. Primero vamos con lo nacional. Sí, y que precisamente gana, y no solamente gana, arrasa. Arrasa. Y después, no solamente gana y arrasa, tiene las mayorías en el Senado y en el Congreso. Sí. Y se vuelven minorías súper impresionantes. El PRI se vuelve minoría. Creo que quinta fuerza, sí, ¿no? el PRI sí. Tiene más el PT sí. Y el PES, que por cierto pierde el registro, que qué bien que pierde el registro, eso sí. es una maravilla. Y no solamente por el PES, sino el PANAL, y ojalá fueran más los partidos que perdieran el registro, que aquí lo discutimos también en algún momento cuando hablábamos del PT, que era maravilloso que hubiera perdido el registro, ¿no? Y después lo recupera con la elección de Colima, que precisamente se anula. Pero regreso al tema. Yo creo que de los 2 temas más sensibles desde mi punto de vista, el tema es que regrese el presidencialismo. Ya no hay una CONAGO, ya no va a tener la fuerza que tenía. No solamente la ya CONAGO, no hay virreyes, ya no a hay partir virreyes. de la figura que los gobernadores construyeron para hacer. Puebla, ¿no? Pero bueno, pero ni Puebla. no, se va a caer, Puebla, sí. se va a caer, hombre, eso. Sí, ni Puebla, porque el contexto ya es cambió. distinto, sí. Ahora aún cuando Marta Erika sea la las gobernadora. condiciones son otras. Sí, y es interesante sobre todo que ha habido mucha crítica. A mí me parece sano que haya mucha crítica, me parece sano que no le dejemos, que no les sigamos haciendo crecer el cheque en blanco que le dimos, ¿sí? Como país y como sociedad, tiene un cheque en blanco gigantesco, ¿no? Sí. Entonces aquí lo importante es que haya mucha crítica, pues, aun cuando mucha crítica es muy visceral, cuando mucha crítica no es para construir, pero vale la pena, pues, que haya crítica y crítica y crítica. En el sentido, por ejemplo, el tema de los delegados, que desaparezcan los delegados. Es impresionante el tema de lo que representan los delegados o han representado. El aparato burocrático, inflado bestialmente con un costo brutal. Sí. Y que si hacemos un recuento en Puebla, pues ¿cuántos delegados conocemos? ¿Cuántos sabemos de su trabajo? ¿Qué hace? Es decir, ¿qué rendición de cuentas hay de sus delegados? El caso de Puebla, pero Puebla no es de los más graves. Refería en esto que se ha publicado, que hay estados que tienen 50 delegados. O sea, es una barbaridad, es algo bestial, pues. Y que se desaparezcan y que se genere una figura de coordinador. Ahí viene la crítica, es decir, a ver, pero pues al final del día lo que tiene López Obrador pues es que generar pues su mayoría, pues, es decir, tiene que él velar por los intereses de su proyecto. Es decir, sería insano pues que le dijera, a ver, ¿qué hacemos en lugar de las delegaciones, no? Pues él quiere ejercer, quiere tener presencia en todo, quiere tener el control, y que si van a ser los gobernadores o no, todo pareciera indicar que sí, ¿no? Que van a ser los próximos gobernadores de cada una de las entidades. Pero estamos hablando que falta mucho, pues. Aquí estamos hablando de que más que pensar que es mala esa figura, pues veamos cómo se va a desdoblar esa figura. Pero ¿no hay un grave riesgo de que se pueda exacerbar un autoritarismo, Pepe? Sí, y ese es el cheque en blanco. O sea, el cheque en blanco es que aquí se ha discutido mucho de lo que representa el legislativo o el Congreso de la Unión.
pues él puede hacer y deshacer. O sea, él puede cambiar lo que quiera. O sea, Sí. y el bono democrático que tiene le da hasta para modificar leyes, pues. O sea, no solamente para proponer y no solamente tiene la mayoría absoluta, sino tiene la mayoría calificada. O sea, bueno, puede lograrla muy fácilmente la mayoría calificada, ¿no? Le faltan casi nada para lograrla, ¿no? Sí. Ahora, aunque es verdad que puede dar pie a un autoritarismo, yo diría, pues el autoritarismo ya lo ejercen hoy los gobernadores, ¿no? Porque a mí me parece que la figura del gobernador es realmente el pueblo sin ley, ¿no? Es mucho más rentable ser gobernador que presidente, porque la presidencia ya está muy maniatada, ¿no? Ya tiene muchos candados puestos, igual por ejemplo alcaldías, ¿no? Cosa que en gobernadores no. A mí me parece que en gobernadores era el puesto más rentable y eran realmente pueblos sin ley en cada gobernatura. Entonces, bueno, pues sí, probablemente haya un riesgo de autoritarismo, pero lo que nos surge es quitar el autoritarismo de los gobernadores, ¿no? Correcto. Sí, el riesgo creo que me parece súper interesante. Es decir, el riesgo ya lo vivimos de los autoritarismos. Es decir, que va a haber más autoritarismo. Bueno, pues o sea, a lo mejor va a desaparecer uno y se va a quedar el otro. Pero la realidad que ni así, lo que conviene es sacudir la democracia, sacudir nuestro sistema político mexicano y en esta sacudida poner contrapesos. O sea, el Poder Judicial, a mí me parece que va a tener que ellos mismos generar una reforma del Estado fuerte al ámbito judicial, porque no están alineados, como bien lo decías hace un rato, si no está alineado el Poder Judicial. El ámbito legislativo no le va a quedar otra que alinearse, ¿sí? Los estados, pues como va a ser ley de austeridad, pues tienen que alinearse a esa ley. O sea, por eso se vuelve interesantísimo, porque por eso refería de un balazo en el pie que se van a dar. Claro. Porque están aprobando algo que los va a acotar a ellos mismos. Así es. Les va a quitar privilegios, que les va a quitar prebendas que han tenido por décadas. Históricamente. ¿no? Sí. Y no solamente tiene que ver con el tema del avión presidencial, que es otro tema, porque tema ahora es parece que relevante. se está descubriendo que no hubo tal compra, sino que parece que se está ventilando que ha sido rentado con un subarrendador a 15 años a costos Altísimo. O sea, no sé qué tanto de cierto tenga esta nota que circula ya en las redes sociales. Sí, que se vuelve bastante complejo. ¡Gravísimo! Sí, gravísimo, porque se abre, y no solamente este tema del avión, seguramente la caja de Pandora que se llega a abrir. Exacto. Que ese es el tema, que el país está preparado para que se abra la caja de Pandora, y ahí empiezan los riesgos hacia Andrés Manuel y hacia su gabinete, y ya van a requerir hasta quien los cuide, ¿no? Sí, sí. Pero esa caja de Pandora, si se llega a abrir, si la amnistía es de borrón y cuenta nueva de aquí en adelante, pues difícilmente se va a abrir. Pero yo creo que la indignación y la información que le llegue a Andrés Manuel, a su equipo, Yo creo que no lo va a permitir. exacto. ¿Sí? O sea, es que es descomunal esto Sí. que estás comentando. Yo no sabía este tema, no lo he leído la nota de la... Ya anda circulando Y en las además redes está sociales. muy embarrado porque parece que lo administra Sedena, ¿no? O sea, además está... sí está Oye, fuerte. Jorge, hablabas hace un momento de esta descentralización. ¿Es verdaderamente el concepto descentralizar o desconcentrar? Porque hay una gran diferencia entre uno y otro conceptos. Y pareciera que sí es muy buena la idea de descentralizar, aunque esto es el hecho de llevar a estas secretarías de Estado, pues A lo por largo la del país, vocación exacto. propia de cada entidad, la que más ajuste, la que más acomode, o solamente, insisto, desconcentrar la operación del DF. Pues mira, a mí me parece que están sucediendo las dos cosas, ¿no? O sea, en el sentido de lo que mencionas, me parece que sucede descentralizar y desconcentrar. Y siguiendo el hilo de lo que mencionaba Pepe, pues esto, sacudir el país. Sí, ¿no? bueno, O sea, eso sí. a mí me parece que... Ahora, a ver, no sé qué tan buenos rendimientos va a haber. Lo que me queda claro es que estamos marcando otro ritmo de trabajo. Totalmente. Estamos marcando Sí. otras agendas, otros principios. Y hombre, peor no podríamos estar, ¿eh? O sea, me queda claro que vamos para mejor, ¿eh? Para mejor. Sí, coincido con Jorge, y sobre todo en este tema, es decir, vamos a caminar a una desconcentración, pero el camino es el primer Objetivo. el primer elemento que se da, que venga para acá Esteban Moctezuma, que se La vaya a Secretaría de Salvador Educación Guerrero y así. Pública. Es- Dicen los que no les gustan las manifestaciones que la dejen en Oaxaca, mejor, ¿no?
Yo creo que se pensó también por la cercanía hacia Oaxaca, para que no se vayan a la Ciudad de México, ¿no? Pero sí, yo sí creo que coincido completamente con Jorge, es fundamental. Esto que pasa, era absurdo que la Secretaría de Marina estuviera en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y así, claro, muchas más, la Secretaría de Agricultura. Sí, ¿no? la de Agricultura. Entonces, hay cosas que son... de elemental sentido común. Sentido común, Sí. y que solamente pasaban en México, ¿no? O que las direcciones generales de marítima terrestres estén en la Ciudad de México, ¿no? O que los puertos, es decir, esa es la parte, o Pemex, y en fin, muchas de las cosas que se vuelve significativo. Pero regreso, yo creo que sí es muy... está teniendo imaginación, pues. Es decir, está rompiendo los esquemas y está metiendo un esquema de lo que le dé su imaginación y que no se vuelvan ocurrencias. Me parece que todavía no he visto una ocurrencia. Pareciera que hay algo de razón. Como que hay mucho más sensatez ahora, ¿no? Exacto. A partir de ser reconocido presidente electo, se ve más bueno, me da la impresión esa, no sé si yo lo quiero ver así, pero de verlo más equilibrado, más sensato, más mesurado, como Sensato, que hila mejor sí, sus ideas. Sensatez es la palabra, ¿sí? Porque mira, a mí me parece, por ejemplo, hablando nada más del gabinete, revisas los perfiles y sí se me hace sensato, ¿no? Decir, bueno, a ver, recurramos a perfiles que puedan desempeñar un buen papel en cada uno de estos cargos, tomado de dónde, pues de nuestras universidades, de nuestros centros de investigación, diferente a, por ejemplo, alguien podría decir, es que lo mismo hizo Fox cuando contrató Headhunters, ¿no? No, me parece que era distinto, por eso yo digo, esto es más sensato, Sí. ¿no? Que tener Headhunters que nos busquen la mejor persona o el mejor perfil para el cargo, me parece más sensato este tipo de decisiones que los Headhunters, ¿no? Sí, y sobre todo que esto que también acabas de dar en el clavo, que los Headhunters lo que hicieron es decir, a ver, con ese estudio que hicieron, no podemos traer perfiles altos si no les pagamos como la iniciativa privada. Claro. Y lo que se generó se pervirtió el tema de los salarios, subieron de manera impresionante, es decir, más del 100% o más, seguramente, no recuerdo bien. Porque esa gente no podía llegar y venir y cobrar menos de lo que ya ganaba en la iniciativa privada. Y se supone que esto garantizaría que no hubiera corrupción, que la verdad está interesantísimo. Si se le pagara a los funcionarios públicos, como ahorita los tenemos, con salarios súper altos, como el judicial también, y nos dieran resultados de acorde a esos salarios, Bienvenido. de lujo. Bienvenido. Pero no dan los resultados. Si nos cuestan al país las fortunas que nos cuestan, pues es absurdo, Y ¿no? además Sí. la impunidad, y además la corrupción, Sí. y además todo este dispendio que no se vale, ¿no? No, y además con estos criterios de total austeridad, pues me parece que lo primero que hace es un llamado a la vocación de servicio, Eso es. antes que a la claro, vocación claro, de corrupción, Claro. ¿no? Que también es una enorme vocación. Ya lo dijo Miguel Torruco ayer, Miguel Torruco Márquez. Oye, si crees que la función pública no te puede pagar lo que tú quieres, éntrale a la iniciativa privada. Sí, sí, sí. Y yo sostengo, la gran mayoría de funcionarios públicos no se van a poder ganar ni el 50% en la iniciativa privada de lo que se ganan hoy como funcionarios. Vamos a ir a una breve pausa, Pepe, Jorgito. Vamos a regresar, creo que el tema está muy interesante, vamos a seguir con el ámbito nacional, porque hoy todos estos personajes que satanizaron, criticaron, vilipendiaron a Andrés Manuel López Obrador, hoy están, pues, no sé si en un servilismo, pero están lo que tú digas. Sí, el rey ha muerto, viva ¿Sí? el rey. Vamos a una breve pausa, no se vaya porque creo que está interesante y después de esto vamos a entrar con el ámbito local, que está para nosotros los poblanos mucho más interesante. Volvemos.